Buenas tardes, colegas. Buenos días, buenas tardes. Estamos esperando que se terminen de conectar todos los colegas. ¿Sí? Y en un minutito Buenas tardes. que terminen de conectarse, les comenzamos la charla. ¿Sí? Les pido, como siempre, que vayan silenciando los micrófonos. Consultarles si me escuchan bien. ¿Sí? Si se escucha y si se escucha bien. Sí, se escucha, sí. Bárbaro. Bueno, ahora se van a ir conectando los colegas que están uniéndose. Esperamos, nada, 30 segundos más y arrancamos. Bueno, estamos ya, ¿sí? Más o menos se fueron conectando todos, van a ir ingresando después, a medida que avance el horario, van a ir ingresando un par más. En primer lugar me presento, yo soy el director del Instituto de Derechos Reales y Propiedad Intelectual del Colegio de Morón. Soy el doctor Ferreira Moraes, también soy el director adjunto del Instituto de Derecho de Contratos, y Obligaciones del Colegio de Morón, y además doy clases de grado, posgrado y bueno, demás. No viene al caso. Hoy tenemos una charla bastante entretenida, la verdad me gusta mucho esto, es algo de lo que me dedico hace un par de años, ¿sí? Que es el derecho de autor, ¿sí? En primer lugar, les voy a compartir algo que vamos a ir viendo ahora, que es unas diapositivas, y vamos a comenzar lo que es la charla de derecho de autor. ¿Me confirman si se puede ver bien? ¿Si me escuchan y se puede ver bien? ¿Sí? Genial. Se ve. Bárbaro. Bueno, vamos a correr esto para un costadito, así se puede grabar. Bien. Bueno, en primer lugar, a ver, el derecho de autor en la industria musical. La idea es presentarles a ustedes lo que es una charla introductoria a la industria musical, una charla que les puede servir para asesorar a artistas, compositores, intérpretes, productores fonográficos, productores audiovisuales. Es decir, la idea es, nuestra función como abogados en la industria musical es muy amplia. ¿Qué hacemos o qué hago hoy en la charla de hoy? Es justamente acercarles las diferentes vetas que tenemos como asesores jurídicos dentro de la industria. Pero no solamente eso, sino también empezar a entender cómo funciona un poco la industria musical, ¿sí? No es que vamos a dar música, ¿sí? A todos nos gusta la música, de hecho, se considera que la música, si una persona no puede percibir la música, ¿sí? Tiene una enfermedad llamada amusia, ¿sí? Y es una enfermedad que está reconocida científicamente. Así que imagínense que la música es algo que nos acompaña en el día a día y no solo nos va a acompañar en la charla de hoy, sino también que nos va a acompañar en nuestra vida laboral si se quieren dedicar a esto, que es bastante lindo, ¿sí? Primero vamos a hablar un poquito de la propiedad intelectual, que es lo primero que les presento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de derecho de autor, o hablamos de propiedad intelectual, en realidad estamos hablando de una sinonimia, ¿no? En donde cuando hablamos de propiedad intelectual y de derecho de autor, podríamos tomarlo como que es lo mismo, y es cierto, es lo mismo. Porque la propiedad intelectual es una rama del derecho que protege ciertos tipos de creaciones de la mente humana, que puede ser de carácter artístico, derecho de autor, o de carácter industrial, marcas y patentes, ¿sí? Obviamente, la charla está dirigida a la propiedad intelectual como derecho de autor, no como marcas y patentes. Para eso hay un instituto aparte, que es el de marcas y patentes, que lo podríamos tener dentro de Reales, sí, pero es más específico. Nosotros queremos ahora ver lo que es el derecho musical, ¿no? Lo que es el derecho de autor. Para ello tenemos que tener algunas consideraciones
principales. ¿Por qué digo consideraciones principales? Porque si hay una cosa que hay que tener en cuenta, que la primera confusión que se nos suele dar, ¿sí? Ahí estamos. Que se nos suele presentar es el copyright. Es decir, el primero que la persona que no sabe o recién ingresa en el mundo de la industria musical es y considera que el copyright es lo mismo que derecho de autor. Y la realidad es que nuestro derecho no es copyright, sino que es propiamente propiedad intelectual. Y uno dice, bueno, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Son muy distintos el sistema anglosajón del sistema europeo que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, en el sistema europeo, más precisamente en Francia, nace el derecho de autor. El derecho de autor reconoce a los autores un derecho que es moral, que es la creación de la obra, un reconocimiento de paternidad, así se lo conoce, es un derecho de paternidad, el reconocimiento de que yo lo creé, ¿sí? Y junto con el derecho moral, nace un derecho patrimonial. Bueno, como yo lo creé, yo voy a explotarlo, yo voy a lucrar con esto. Esos dos derechos, morales y patrimoniales, están de la mano en el derecho de autor europeo, en nuestro derecho, que es el mismo que tenemos nosotros, de hecho es el derecho romano, que después con Francia se expone como, y se conoce como droit d'auteur. En el derecho del copyright, que es el anglosajón, que nace en Inglaterra, pero es su máximo exponente Estados Unidos, el derecho del copyright no existen los derechos morales. Entonces, ¿qué significa que no exista el derecho moral? Que la persona que crea algo lo vende y pierde cualquier tipo de reconocimiento sobre ello. Es decir, y voy a dar un ejemplo pavo para que se entienda con una canción y lo van a entender más fácil. En el derecho del copyright, Estados Unidos, derecho anglosajón, Inglaterra y Reino Unido, lo que sucede es que el autor, la persona que crea, supongamos yo creo la música y la letra, yo lo inscribo, ¿sí? En la oficina de copyright, así se llama en Estados Unidos, en la oficina de copyright, lo inscribo y después lo vendo. Y cuando lo vendo, listo, yo ya no tengo relación con eso. No me van a decir, lo creó tal. No, automáticamente perdí todo. ¿Por qué? Porque solo existe un derecho económico, patrimonial. Es netamente lucrativo este sistema. En nuestra legislación, en las legislaciones de Europa continental, ¿sí? Se tiene el derecho de autor, en donde vos lo creás, listo, vos siempre vas a ser el autor de esa obra, de esa música y esa letra. Ahora, ¿siempre te van a reconocer como autor? ¿Siempre vas a cobrar por eso? No, porque por ahí lo cediste, los derechos patrimoniales de un tercero. Pero el reconocimiento de que vos lo creaste lo vas a tener desde el día en que lo creás hasta el día en que te mueras. Y tus herederos lo van a tener 70 años más, desde el 1 de enero del año siguiente al día en que te moriste. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? ¿Se entiende esa distinción? ¿Vamos bien? Si no, me detienen y me consultan sin ningún problema. Bien. ¿Por qué hago este gran paralelismo? Justamente por esto. En la industria musical no es local, ¿sí? Sino que suele ser internacional, y más si nos movemos en determinados círculos. Eso hace que existan la necesidad de entender el ecosistema, y el ecosistema tiene que ser planteado desde dónde se inscribe la obra, ¿sí? Y voy a dar un ejemplo rápido para que se entienda lo que estoy tratando de apuntar. Si yo inscribo la obra en Argentina, yo me rijo por el derecho de autor, y por ende el derecho de paternidad sobre la obra, que es un derecho moral, el reconocimiento lo voy a tener siempre. En mi vida, de por vida hacia mí, incluso el de paternidad es un derecho moral que es ilimitado en el tiempo. Es para siempre, siempre me van a reconocer a mí como autor. Ahora, si yo
inscribo, soy de Argentina, pero inscribo la obra en la oficina de copyright de Estados Unidos, ¿sí? Y después la cedo, la vendo, realmente la transmito, a mí nunca me van a reconocer como el dueño de esa obra, ¿sí? Entonces, esta distinción que estoy haciendo y esto que estoy tratando de explicar es que yo puedo escribir donde quiera, no es que porque soy argentino lo tengo que escribir en Argentina, ¿sí? O porque soy español lo tengo que escribir en el registro de propiedad intelectual de España, ¿sí? No, yo lo escribo donde quiero. Entonces, la primera cuestión que aparece, ¿sí? Tipo propiedad intelectual, la lucecita se prende y uno dice, sí, escúchame, si mi música la reproducen en España y la escribí en Argentina, ¿cómo cobro? Porque acá lo importante, más que el reconocimiento de que yo lo hice, es cómo puedo lucrar con la obra, que eso es lo que siempre preguntan los compositores. ¿Cómo hago para cobrar con los de afuera? Bueno, y voy a dar el primer gran spoiler. Existen algo que llaman entidades de gestión colectiva, que justamente son entidades que gestionan el cobro de los derechos patrimoniales a nivel local y tienen convenios internacionales para recaudar el dinero cuando se reproduce nuestra obra en otro país. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo cómo funciona el ecosistema de la industria musical? ¿Sí? Bien, bien, bien. Salgamos de esto, avanzamos un poquito y vamos a ver, que bajo esto porque si no, no leo. Me parece que me salté una. No, está bien. Partamos de los siguientes ítems que tienen que ver con lo anterior, ¿no? Que tienen que ver con esto, el derecho europeo y el derecho anglosajón, ¿no? En primer lugar, el derecho de autor permite al autor proteger la integridad de su obra. Es decir, si yo registro la obra, lo que le permito a mi cliente es que él pueda tener un control sobre la música y sobre la letra, en donde si alguien la altera, ¿sí? La modifica, la fracciona, la deforma, sin el consentimiento del autor, pueda reclamarle. ¿Sí? ¿Y cómo le puede reclamar? ¿Le puede reclamar una indemnización? Sí, como también que no lo use o que no lo utilice. ¿Sí? También, una vez registrado, y esto va para tanto copyright como derecho de autor, ¿no? Este derecho de paternidad que no se pueda modificar. También le permite al autor prohibir la utilización de su obra si considera que dicho enfoque va en contra de sus principios, de sus valores. A esto se lo conoce como derecho de no modificación y derecho de integridad. Son dos derechos que van de la mano y son derechos que consideramos netamente morales. ¿Sí? ¿Ven el mouse, no? ¿Verdad? ¿Ahí ven el mouse? Creo que sí. Bien. Y empezamos a hablar de los organismos públicos. Hay dos autoridades de aplicación a nivel nacional de la ley 11723. Las dos autoridades son la Dirección Nacional del Derecho de Autor, la DNDA, ¿sí? La pueden ver ahí abajo el simbolito, y y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, ¿sí? El INPI. ¿Cuál es la finalidad de estas dos autoridades que son de índole nacional? ¿Sí? Ambas. La finalidad es proteger, resguardar, registrar, regular todo lo concerniente a las obras que crean los autores. ¿Sí? INPI, marcas y patentes. DNDA, autoría de obras científicas, obras literarias, obras musicales, obras dramático-musicales, pantomímicas, es decir, creaciones artísticas, hablamos, para englobar, ¿no? en un todo. Entonces, cuando vamos al derecho de autor, nos encontramos que se incluye todo tipo de obras, que era lo que recién les mencionaba. Esto es el artículo 1 de la ley 11723.
Porque la ley de marcas y de patentes son leyes especiales, que si bien su base es la 11723, tienen leyes especiales de cómo se legislan. Vuelvo a repetir, no vamos a ver marcas y patentes porque lo que vemos es la industria musical. Obras tales como literarias, artísticas, novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, obras de arte, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas y diseños arquitectónicos, entre otros. El artículo 1 es sumamente enunciativo, no es taxativo, ¿sí? Son y deben ser registradas en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, la DNDA, ¿sí? Y ahí empieza una de las grandes dudas, que es, ¿y qué es SADAIC? ¿Qué es ADI? ¿Qué es CAPIF? ¿Qué es Argentores? ¿Qué es la Cámara Argentina del Libro? ¿Sí? Son en realidad lo que llamamos entidades de gestión colectiva. Yo antes les hice el spoiler. ¿Qué es una entidad de gestión colectiva? Es aquella entidad en donde yo le informo que quiero registrar mi obra en la entidad para que me cobre los derechos de explotación patrimoniales. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle unas cuestiones. Primero voy a ir a la distinción entre propiedad industrial y derecho de autor, que era lo que antes decía. La propiedad industrial abarca la protección de invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen. Estos registros se realizan a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Es decir, el INPI lo que hace es registrar exclusivamente las marcas y las patentes, ¿sí? Las patentes y las marcas tienen que ver con dos cosas diferentes. Las patentes tienen que ver con el mote de innovación, ¿no? Tienen que ser innovaciones, son invenciones del intelecto humano, pero que son innovativas, que traen algo que no existía hasta ese momento, mientras que la marca en realidad es un distintivo que tiene un producto o que tiene una empresa, ¿sí? La patente o diseño de utilidad, ¿sí? Tienen que ver con algo que se crea original, innovativo, significa que no existía, ¿sí? Mientras que la marca o los modelos industriales tienen que ver con el diseño de algo que ya existe, es decir, la botella ya existe, ¿no? Una patente sería, creé la botella no existía, creé este recipiente que es una botella. Bueno, eso es una patente. ¿Por qué? Porque pasa a ser algo innovativo, ¿no? Si la botella ya existe, ahora, el diseño de la botella, ¿sí? Va a ser justamente un modelo industrial. Mi botella puede ser como la de Coca-Cola, o puede ser una botella que es distinta, pero eso no me transforma en una patente, sino que es un modelo industrial y por ende puedo registrarlo como marca. Después está la marca en sí, que es la figura del nombre del modelo, de la empresa. La marca lo que tiene en particular, ¿sí? Es que se rige por un nomenclador de NISA, que es reconocido por la mayoría de los países, en donde vos, cuando registrás una marca, la registrás en determinadas categorías. Hay categorías de productos y hay categorías de servicios. Vos elegís en qué categorías querés que tu marca tenga el privilegio, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir, más que nada para tener una idea. El derecho de autor ya lo vimos, y ahora vamos a ver las entidades de gestión colectiva, ¿sí? Después hago una ronda de preguntas. Perdóname, Diego, no había leído. Leo el chat, dice: ¿ese derecho de paternidad está fuera de valoración económica? Sí, eso es correcto. Distinto a sin lucro con la cesión de los derechos sobre la obra, es así, ¿no? Exactamente, Diego, y esto lo vamos a ver en un ratito. O sea, cuando avancen las diapositivas lo vamos a ver. Vuelvo un paso para atrás. ¿Qué son las entidades de gestión colectiva? Son organizaciones privadas creadas por ley o acuerdos para el manejo colectivo de derechos de autor y derechos conexos. Bueno, voy a cortar de lo que están viendo, porque ahora necesito que me vean a mí. ¿Cómo era para cortar esto? Dejar de compartir. Acá. Bien. A ver, vamos a algo que es sumamente importante, que es los derechos de autor y los derechos conexos. Son dos cosas distintas, pero dos cosas muy importantes en la música. Necesito que entiendan algo, y esto es tan difícil, pero tan fácil una vez que ya se entiende, que es, no es lo mismo autor que artista. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa autor? ¿Qué significa artista?
Primero, el autor es el que crea la música o la letra, o crea música y letra. Es el que hace la obra, y la obra es inédita, recién aparece. Nunca había tenido nadie la originalidad de hacer esta obra. De hecho, uno de los criterios para que la obra sea reconocida es la originalidad de la misma, ¿sí? Hay una particularidad que es simpática, pero que a mí siempre me gusta contarla, es que la mayoría de los hits de hoy en día y de antaño se rigen en cuatro acordes en particular. ¿Sí? Entonces significa que el que primero lo hizo debería ser el que podría reclamarle al resto por el plagio. Y la realidad es que lo que se protege es la originalidad, no los acordes. Las notas son X cantidad de notas. Obviamente tenemos notas musicales, me refiero a la notación musical, ¿no? Las notas son, vamos a la básica, las notas tónicas, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿sí? Que es lo más común, ¿no? Después tenemos do sostenido, re sostenido, un montón. Pero tenemos 7 notas que rigen todo. Entonces, como que son 7 notas. ¿Cómo podemos hacer canciones nuevas? Bueno, podemos hacer tantas canciones como se nos ocurra. ¿Sí? Porque lo que se protege es la originalidad. Porque en realidad, en derecho musical, nosotros tenemos, en la música tenemos 3 elementos. El ritmo, la armonía, ¿sí? Y la melodía. Esos 3 elementos hacen variar las canciones. Y eso es lo que puede ser original o no. ¿Sí? Porque si no, si yo creo un ritmo, ¿no? Por ejemplo, la salsa. La salsa, cada vez que escuchamos una canción que es de salsa, decimos, esto es salsa, listo. Quiere decir que yo no puedo registrar el ritmo salsa. Yo lo que registro son las 3 cosas. Ritmo, armonía y melodía. ¿Sí? Y eso le da un grado de originalidad. Ahora bien, el que lo crea es el autor. ¿Sí? El autor también se lo puede conocer como intérprete. Pero acá voy a hacer la distinción. El intérprete es el que lo reproduce y suele ser el artista. Son 2 personas que pueden ser la misma o pueden ser 2 distintas. Yo puedo ser pésimo cantando, de hecho lo soy. Pero yo puedo hacer una canción, ¿sí? Con música hermosa, con letra hermosa, la registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y después la cedo para que alguien la interprete. Y ese es el artista. ¿Me siguieron? Yo, autor, derecho moral. Le cedo al artista un derecho de explotación para que él la interprete. Ahora, si yo fuera bueno cantando y tocando, ¿qué voy a hacer? Soy autor y artista. Me conviene más, gano más. ¿Y por qué digo gano más? Gano más económicamente hablando. Porque yo como autor, ¿sí? Yo como autor, voy a cobrar derechos de autor. Voy a cobrar derechos por la explotación de mi obra que es mía. Pero una vez que alguien la interpreta, también cobra por la interpretación. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Tini. Vio un show en Vélez, llenó Vélez, ¿no? Bien. Tini tiene canciones que son propias, hechas por ella, autora y artista, y tiene canciones que son de otro, pero que ella las interpreta. Cuando vos sos autor, ¿sí? Cuando vos sos autor, vos cobrás por derechos de explotación de tu obra. Cuando vos sos autor y artista, vos cobras por los derechos de explotación de tu obra y por la interpretación que haces. Cuando vos cobras por la interpretación que haces, se conocen como derechos conexos o derivados. O sea que el derecho de autor se compone por 2 derechos en realidad. Los derechos que tienen relación directa con la obra musical y los derechos que tienen relación con lo que se llama fonograma. Y les presenté la primera palabra que hay que tener y que van a manejar muchos si se manejan en este ambiente. ¿Qué es el fonograma? Es la fijación de la obra en un medio tangible.
Es decir, yo cuando le presento a la Dirección Nacional de Derechos de Autor una obra, ¿sí?, que es inédita, la Dirección Nacional de Derechos de Autor la registra. Punto. Te dice, listo, ya está registrada. Ahora, yo creo que alguien la haga pública. Porque hasta ahora nadie sabe que yo la registré. Más allá del que me atendió, y ni siquiera podría existir alguien que me atendió porque se puede hacer portal, ¿sí? Por trámites a distancia, si es la primera obra. Entonces nadie se entera que yo inscribí una obra. Nadie se entera de mi obra. Yo necesito que ahora tenga difusión, porque quiero cobrar. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo dos caminos, ¿sí? O busco un artista yo que le interprete, y cuando le interprete la va a grabar en un CD, vamos a hablar de vieja época, la va a grabar en un CD, ¿sí? Cuando la graba en un CD, lo que está haciendo es fijando en un fonograma la obra musical. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta allí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Bueno. Bueno. Florencia, te metiste en un tema escabroso y que no vamos a tocarlo aquí, que es el tema de las plataformas de streaming o plataformas digitales, ¿sí? Yo les voy a contar algo para los que no conocen un poco el ambiente de la industria musical. Si yo creo una canción, digo, bueno, la subo a Spotify. Vayan a tratar de subir cualquier canción a Spotify a ver si pueden. Ahí hay alguien que ya está diciendo, no se puede. Lorena dice, no se puede. No se puede. Si yo quiero subirla, yo tengo dos caminos, ¿sí? O tener un sello discográfico o buscar un agregador. ¿Sí? ¿Qué es un agregador? Literalmente es una empresa que se dedica a agregar el contenido a plataformas digitales y tiene convenios con plataformas digitales. Llámese Spotify. ¿Sí? ¿Cuál es la forma más fácil? Ahí Florencia dice, la forma más fácil la subo a YouTube. Bárbaro. Pero YouTube tiene dos problemas. ¿Saben cuáles son los dos problemas que tiene YouTube? Si yo quiero cobrar por mi obra, monetizar, tengo que crear un canal y tengo que tener 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. Y si yo quiero hacerme socio de Spotify, se llaman partners, ¿sí? Como Twitch. Si yo quiero hacerme socio de YouTube para que me pague, ¿sí?, como artista, yo tengo que haber sacado por lo menos tres videos musicales oficiales míos, ¿sí? O un disco entero presentado en la plataforma. Y ahí YouTube me dice, bueno, puede ser tener una asociación con monetización a través de YouTube Partner Artist, ¿sí? Pero bueno, es otro ambiente. Las plataformas digitales son otro ambiente, otra forma que obviamente hoy son el futuro. Yo les voy a recomendar algo, si ustedes quieren aprender y interiorizarse en esto, yo les voy a recomendar algo para ver, está buenísimo, que es una serie que está en Netflix que se llama literalmente Spotify. Es la historia de Spotify. Todo o nada, ¿no? Con algunos aditamentos que no existen, pero que les puede hacer entender cómo nacieron las plataformas digitales y en qué momento nacieron y por qué fueron tan importantes y por qué hoy sí decimos que tienen casi el 30% del mercado de la música a nivel mundial. Salgamos de esto. ¿Yo qué quiero? Yo soy abogado, entonces yo quiero trabajar en la industria musical, porque yo, la verdad, oído musical no tengo, me encanta la música, pero canto como un perro, canto en la ducha, entonces yo quiero participar de la música. ¿Y cómo hago para participar de la música? Hay un montón de caminos como abogados, ¿sí? Hay un montón de caminos, pero se sorprenderían la cantidad de cosas que se pueden hacer dentro de la industria musical siendo abogados. No necesariamente asesoramiento o inscripciones, ¿sí? Si bien la charla de hoy es las inscripciones, por eso les estoy hablando de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y también bueno, les voy a hablar de las entidades de gestión colectiva, sino además, ¿sí?, lo que es la
El asesoramiento de contratos con discográficas, ¿sí? Trabajar dentro de la industria editorial o dentro de la industria discográfica. Y ahí les voy a contar otra cosa que tienen que ya empezar a saber de entrada. No es lo mismo una editorial que una discográfica. Pero uno me va a decir, sí, obvio, la editorial es de libros. No. Hay editoriales musicales y hay discográficas, sellos discográficos, ¿sí? Son dos cosas distintas. La editorial es aquella que contrata a alguien y le encarga de hacer obras musicales. ¿A quién contrata? Al autor, para que cree música y letra. ¿Sí? Y firma un contrato que se llama contrato editorial, ¿sí? Que lo que hace en particular es hacer un encargo de obra a una persona para que cree 50 canciones, 30 canciones, 10 canciones. Ahora, esa persona las crea cuando las inscribe en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, inscribe que los derechos patrimoniales son míos. Ignacio, derechos patrimoniales. Pero queremos que alguien gestione el cobro, porque nosotros no lo podemos. Por ley no podemos gestionar el cobro porque es muy engorroso. Entonces queremos que una entidad gestione el cobro de los derechos de que alguien la cante. ¿Quiénes son? SADAIC. ¿Sí? SADAIC es la sociedad de autores e intérpretes de canciones, en donde vamos además a registrar nuestra canción, pero a SADAIC le vamos a avisar además que el 50%, escuchen bien, el 50% de los derechos de explotación son míos, Ignacio, y el otro 50% son del editorial. Y cuando decir, acá hay dos autores, en realidad no es que hay dos autores, hay un editorial que va a ganar el 50% de los derechos de autor y el autor va a ganar el otro 50%. Ahora la pregunta es, ¿y por qué exacto, Pablo, ¿por qué voy a querer una editorial? Porque la editorial me da un adelanto, me da plata de entrada. Entonces yo que recién arranco, quiero firmar un contrato de editorial musical para que con esa plata yo pueda hacer canciones y vivir de la música, literalmente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, sí o no? Si no, me frenan. Bien. Ahora bien, cuando me encuentro con esto, perdónenme un segundo. Justo me está escribiendo alguien. Listo. Cuando me encuentro con esto, ¿sí? Digo, bueno, siempre es conveniente un contrato editorial. Y la respuesta es no necesariamente. Hoy en día, cualquier chico en su habitación con una computadora medianamente pasable puede hacer música. ¿Estamos claros? Y les doy un ejemplo y cuando lo diga van a decir, sí, es verdad. Bizarrap nació en el cuarto de su casa con una computadora. Y hoy es una de las mejores autores artistas. Meto las dos cosas porque él crea la música, ¿sí? Y después participa con el intérprete, que son los que hacen la letra. Vamos, les doy el ejemplo de Shakira y Bizarrap, todos conocemos la canción actual, ¿no? La de, ¿no? Todos la conocemos, ¿sí? Bárbaro. ¿Qué pasa? Bizarrap, ¿sí? Inscribe la música, Shakira inscribe la letra. Ambos son autores de eso. Ahora, la interpretación requiere de dos partes, siempre. De los artistas y los músicos de sala o los músicos que tocan las guitarras y todo eso. Cuando el artista es muy importante, el músico no tiene derechos, por así decirlo, sino que cobra por un trabajo. Cuando el músico es importante, es como si fuera también artista. Ejemplo es Bizarrap. Bizarrap reproduce la música,
con su computadora y un sintetizador y una placa, bueno, no importa el caso, y va a cobrar el 50% de lo que cobra Shakira de toda la reproducción de esas canciones, ¿sí? Y ellos dos cobran dos tipos de derechos. Los derechos de autor por la música y letra, respectivamente, y los derechos conexos por la interpretación. Porque ellos además las fijaron en un fonograma. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Vamos bien? ¿Sí? Genial. Les prometo que ya voy cerrando porque la idea no es torturarnos, sino es explicar un poco todo lo que hay que ver y en qué hay, y que si les gusta, hay que ir de a poco, pero sirve. Luego a las diapositivas. Las entidades de gestión colectiva, ¿sí? Son entidades aparte, que gestionan el cobro de todo esto que les estuve diciendo, cobran los derechos de autor por las obras musicales y los derechos conexos, los de los artistas que están reproduciendo las obras. ¿Sí? Administran los derechos patrimoniales de distintos titulares de propiedad intelectual, como autores, intérpretes, ejecutores, productores de fonogramas u organismos de radiodifusión. Vuelvo un paso atrás. Les presento una tercera pata que puede haber. El productor de fonograma. ¿Saben cómo se los conoce a los productores de fonograma en realidad? Yo se los voy a nombrar de otra manera. Se llaman sellos discográficos. El productor de un fonograma es aquel que toma la obra de un autor y la fija en un medio tangible, fonograma. La discográfica le dice, che, Shakira, tengo esta canción para que cantes. Y así la grabamos. La canción no es de Shakira, sino que es de un autor, que no es Shakira. Al cual le van a pagar un porcentaje de cada vez que Shakira la reproduzca. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Bien. Les nombro algunas sociedades de gestión colectiva de derechos, ¿no? Las que cobran, ¿no? Las que nosotros cobramos. En la industria musical podemos mencionar SADAIC, ADI-CAPIF, ¿sí? Que es ADI y CAPIF, que están unidas, pero porque son gestionan de forma conjunta, son dos asociaciones distintas, pero que gestionan de forma conjunta los derechos, es decir, por una cuestión de disposición y de forma de cobro es más fácil para ellos. En donde tenemos, en la música tenemos AIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. ¿De qué estamos hablando? Autor, obra, ¿sí? Musical, la crea, la obra inédita. AICAPIF, lo interpreta, artista, ¿sí? Ahí, ¿no? CAPIF, productor de fonograma, el que la fija, el que puso la plata para que se grabe en un CD, discográfica, sello discográfico, ¿sí? Después tenemos otras sociedades gestoras de la industria del entretenimiento. A ver, tengo en el chat. El derecho conexo siempre está relacionado con los derechos de reproducción en un soporte, en un CD o en un fonograma. No hay derecho conexo si no hay reproducción fijada en medio tangible. Bueno, ahí, Diego, te tengo que hacer mención de depende el país, ¿sí? En Estados Unidos vamos a decir que la tangibilidad es un requisito fundamental, mientras que acá la tangibilidad es solo para derechos conexos, no para derechos de autor. Es decir, yo ya creo derecho de autor a partir de que lo creé en mi casa, aunque no lo haya anotado en ningún lado, y solamente lo estoy tocando en la guitarra. ¿Sí? Ahora, el derecho conexo, para que pueda ser cobrado, necesitas una entidad de gestión colectiva. Y cuando vos necesitas una entidad de gestión colectiva, la entidad de gestión colectiva, como es SADAIC, ¿sí? Como es ADI y como es CAPIF, te van a decir, tiene que estar, SADAIC te dice, tiene que estar en la Dirección Nacional, registrado en la Dirección Nacional de Registro de Propiedad, perdón, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ¿sí? Tiene que estar registrado, y uno de los requisitos que te pide la Dirección Nacional de Derecho de Autor es, necesita una copia, ¿sí? Y esa copia es mediante un medio tangible. Es decir, una partitura o, si somos un poco más actuales, un MP3.
¿Me expliqué, Diego? Bien. Bueno, ¿qué tipos de obras se registran en la Dirección Nacional de Propiedad Dirección Nacional de Derecho de Autor? Digo de propiedad porque en España es de propiedad intelectual, entonces uno que registra allá, se me viene lo de allá que es más fácil de registrar, pero bueno, no importa. En Argentina, que tenemos la DNDA, ¿sí? Se inscriben obras inéditas. ¿Qué es una obra inédita? Son todas aquellas obras que no fueron puestas a disposición del público, es decir, que todavía no se escucharon en ningún lado, para que sea claro. Lo que se llama comunicación pública, ¿sí? No fue puesta al alcance de la gente. La hice en la sala de mi casa y la registré. Todavía no fue reproducida. Y después tenemos las obras que fueron reproducidas y después las inscribimos. Es decir, voy a presentar lo que hice este fin de semana en el cuarto de mi casa y la canto en público. ¿Sí? La exhibí públicamente pero nunca la registré. Entonces, ¿también puedo registrar una obra publicada? ¿Una obra exhibida? Sí, obviamente. Porque la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene un efecto, ¿sí?, que no es retroactivo y tiene un efecto que es meramente declarativo. La obra nace de la creación humana, esté en medio tangible o intangible. ¿Se entiende? Lo único que importa es la originalidad. ¿Pero por qué lo escribo en unidad? Porque si yo quiero cobrar, Sadaik me dice primero escribirlo en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Me siguen? Y acá vemos por qué es necesario hacer la solicitud de resguardo de obra inédita. A ver, ¿hay una pregunta? No, sí, listo. ¿Por qué inscribo las obras inéditas? Bueno, primero, para resguardar el contenido de mi obra que es nueva, hasta que sea dada a conocer al público. Si yo la publiqué, obviamente, como les dije, la inscripción es un medio fidedigno para probar que es mía, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero, y esto tiene que ver con esto, si yo pretendo compartir mi contenido, yo lo tengo que tener inscrito para que nadie después lo quiera hacer pasar como propio, plagiarme. Porque yo me inscribo por las dudas. No se pierde nada al inscribirlo. ¿Saben cuánto sale la primera inscripción en la Dirección Nacional de Autores? ¿De Derecho de Autor? ¿Saben cuál es el costo de inscribir? Hasta 10 canciones. ¿Se ve? Es un 0. No tiene costo. Es gratis, exactamente. Las primeras 10 son gratis. Ahora, a partir de la 11, ya empiezo a pagar 150 pesos. Vamos claro, ¿no? Que me digan 0, 150 pesos es 0. Estamos. Le inscribo y me da un medio de prueba para decir, che, es mía. Porque si yo la creo y después alguien la reproduce como artista, si alguien la reproduce como artista, yo voy a decir, che, me tenés que pagar porque usaste mi obra haciéndola pasar como propia y la tenés que retirar del mercado porque es mía. Ahora, si se hizo totalmente conocida, a mí no me conviene que la retire del mercado. ¿Qué me conviene? Lo que pasa en el 99% de los casos. Me vas a reconocer la autoría y me vas a hacer partícipe de los derechos de explotación. ¿Por qué? Porque a mí me conviene que la sigas cantando porque me generás plata a mí. Algo similar sucede en las plataformas digitales. Las plataformas digitales como YouTube, les doy un ejemplo, si yo subo una canción a YouTube, la canción, ¿sí? Supongamos que es una canción que es mía, perdón, que es de un artista, y la quiero hacer pasar como propia, me van a reclamar, ¿sí?, los derechos de autor. Y en la reclamación al reclamante, si se prueba que es de él,
le dan tres opciones: que se retire del catálogo, ¿sí? de reproducir el video, que desista de la acción, o que sigan monetizando, pero lo que monetiza esa reproducción en ese canal se le da al autor. ¿Qué opta siempre? No, que siga. ¿Qué me importa? Si me va a generar plata por cosa que hizo otro que es mía, ¿no? En el ambiente musical, la música se registra en SADAIC, Dirección Nacional, y en SADAIC. SADAIC, cuando quiero registrar una canción para cobrar los derechos de la canción, me va a decir, tiene que estar previamente inscrita en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Si no, no puedo cobrarla. ¿Cómo hago para registrar entonces? Trámite STAT, que recién les decía. Se puede hacer por trámite STAT, se busca obras inéditas. Si ponemos obras inéditas, aparece directamente. Y acá hablamos de lo que hablaba antes, los tres derechos que hay en la música. En la música existen tres destinatarios con roles específicos en materia de propiedad intelectual. En primer lugar, el autor y compositor, ¿sí? Estos son quienes crean la letra y la música. Hablamos de derecho de autor, hablamos de obra musical. Si hablamos de obra musical, lo inscribimos en SADAIC. Recordemos que SADAIC nos pide que previamente esté inscrito en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Sí? ¿Para qué lo inscriben en SADAIC? Para que me cobre los derechos, para que me gestione los derechos de reproducción. El segundo es el artista, el que la canta, el que la va a dar a conocer, es el ejecutante de la obra musical. ¿Sí? Y la va a plasmar en un fonograma, la va a dejar fijada en un medio tangible. El medio tangible, ¿sí? Aparece allí el fonograma y aparece el tercer derecho, que es el derecho del productor fonográfico. Básicamente es el sello discográfico, que es el que pone los recursos económicos para que una obra, ¿sí? Una obra se fije en un medio tangible, se grabe, literalmente. ¿Sí? Y ahí aparece la gestión de CAPIF. Consideraciones generales para pagar por el uso de la música. ¿Por qué se debe pagar por utilizar música públicamente? Y ahora les voy a hablar de algunos derechos que hay relacionados con el ambiente musical. El productor Florencia, ¿el productor fonográfico influye en la modificación de la obra? No, la obra no puede ser tocada porque para eso están los derechos morales que le dice al que el autor, compositor, el que la crea, dice, che, esto tiene que respetar esto. Después, el productor fonográfico la puede adaptar, hacerlo más rápida en ritmo, más lenta, que la cante un trapero o que la cante una persona con folclore, es decir, puede hacerlo, porque en definitiva eso sí le permite. Siempre que no afecte lo que antes veíamos como derechos de paternidad, de no modificación e integridad. Si, por ejemplo, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Si yo creé una canción que es sumamente religiosa, que tiene una música y una letra alabando a Dios, y viene un productor fonográfico, pone los derechos para poderla fijar en un fonograma, y le dice al artista, que es Marilyn Manson, que todos sabemos que, bueno, el que no conoce a Marilyn Manson es una persona que tiene determinadas creencias demoníacas, vamos a decirle, ¿sí? Para que la reproduzca, y yo ahí voy a hacer valer mis derechos morales y me voy a poner al productor fonográfico por más que haya pagado y no va a poder fijar el fonograma con ese artista. ¿Se entiende? Florencia. Bien. ¿Por qué se debe pagar por la música? Bueno, porque la música es propiedad de alguien. Es literalmente ese es el concepto de por qué debe pagarse por música. ¿Y por qué? ¿Sí?
Las plataformas digitales hoy son cuestionadas por algo que se llama value gap, ¿sí? Que es brecha de valor. ¿Cuánto adquiere el autor de su obra y cuánto percibe la plataforma por reproducirla? ¿Sí? Es una brecha de valor de que el autor cobra menos que alguien que está lucrando por algo que no hizo. Entonces, hoy está muy cuestionado esto y tiene que ver con un montón de cosas que voy a desarrollar en un curso que ahora les voy a presentar si quieren anotarse, que es bastante interesante. ¿Quién paga por la reproducción de la obra? Bueno, el que lo utiliza públicamente. Generalmente, ¿quién es? El promotor de un evento, el organizador de un evento se llama promotor musical. La figura del promotor es otra figura que aparece en la industria musical. El promotor es el que organiza el evento, la fiesta, el concierto, el show, y es el que contrata al artista. Supongamos, Phoenix Entertainment, que es un promotor musical, ¿no? Contrata a Duki para cantar en un festival de trap. Genial. Bárbaro. Le paga un caché a Duki para que cante. El caché que le paga es porque le está pagando por su trabajo y esos son derechos conexos. Ahora, el promotor tiene que liberar los derechos del autor, tiene que pagarle a Sadek por lo que va a reproducir Duki en el recital. Siempre. ¿Estamos? El productor, sí. Si yo soy una discográfica, promotor, organizador de eventos, productor, discográfica. Si yo soy una discográfica, ¿sí? Y quiero fijar una obra musical en un CD por parte de un artista que es reconocido, yo, productor, le tengo que pagar a Sadaic por la obra musical. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? En los medios de radiodifusión y en la televisión también se pagan los derechos de comunicación pública. Todos estos derechos se conocen como de comunicación pública. ¿Sí? Y acá se distinguen algo. La música en vivo o reproducida. Y uno dice, ¿cómo música en vivo o reproducida? Música en vivo, conciertos, recitales, ¿sí? Música reproducida, grabaciones, boliche, bar, restaurante, hotel. Cuando la música sea en vivo o reproducida, siempre hay que pagar por ella. Siempre hay que liberar, se dice, los derechos de autor, que son los de la obra musical. Después, el artista, en la música en vivo, el artista con un caché, y por ende se le paga un monto, que es pactado, y en la música reproducida, al artista se le paga un derecho que se conoce como de simple remuneración, que es un porcentaje por la cantidad de reproducciones, que quien lo gestiona, ADICAPIF, que por eso se conoce como ADICAPIF. Son dos gestiones distintas que juntas gestionan el cobro, no de la obra musical, sino de la reproducción del artista. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Alguna duda hasta aquí? A ver si hay algo en el chat. No. Diferentes usos de la música. Yo los voy a nombrar, pero los usos son las sincronizaciones. ¿Qué es una sincronización? Agarrar una canción y ponerla en una serie, en una película, en una publicidad. ¿Sí? Hay diferentes formas de sincronizar. Y hay diferentes formas de pagar por la sincronización. Hay una regla general. La sincronización siempre requiere de la liberación de la obra musical. Ahora, vos podrías no tener que pagarle al artista si vos liberás los derechos de la obra musical y ponés a Pedro, que tiene la voz parecidísima a Duki, y la canta.
porque utilizaste otro artista. El artista solo cobra cuando se reproduce su propia fijación en fonograma. Si no, no cobra. Bueno, fonomecánico es cuando la aplicamos, que son derechos de distribución, así se los conoce, o de, como se conoce en el copyright, de licencia de mecánica obligatoria, que es cuando se fija en el soporte físico. Se graba el máster y se hace la masterización y se graba en un soporte físico. Los derechos de comunicación pública, que es cuando lo vamos a exhibir a la sociedad. Y después tenemos los derechos en las plataformas, que son una especie de comunicación pública, pero que y deben ser liberados por las redes por las plataformas de streaming. Vuelvo a repetir, no estamos viendo forma de pago, estamos viendo cómo es la música y cómo podemos asesorar en la música. ¿Dónde se pueden hacer los trámites de la registración, que era la charla de hoy? De manera virtual a través del TAD y en la oficina de derechos de autor, ¿sí? La regla es, lo haces por TAD y después tenés dos maneras. O lo envías por correo o te acercás a Capital y llevas el soporte tangible y físico para que quede registrado. Después irás a la sociedad de gestión, que en Argentina es ADAIC, para que tu obra empiece a percibir por cada reproducción que se lleva a cabo. Hay una pregunta. ¿No hay sucursales en el conurbano? En realidad hay sucursales provinciales que dependen de los ministerios muchas veces de cultura, pero lo podés, vuelvo a repetir, te lo podés mandar por correo, no necesitas enviarlo efectivamente, no necesitas ir personalmente. Si realmente ustedes quieren ahondar y quieren aprender y quieren ver contratos, ver licencias, cómo se liberan, cómo se gestiona ante SADAIC, ante ADICAPIF, cuánto me pueden cobrar y cuál es el límite para el cobro, voy a dar un curso mucho más detallado, 12 horas, en donde es intensivo y se ve la introducción a la industria musical, es el primero de varios cursos, después vendrá el derecho musical avanzado, que es una segunda parte, ya empezamos a ver más en detalle la organización de las discográficas, las editoriales y las entidades de gestión, pero con este curso se aprende mucho para arrancar. Que les voy a compartir por el chat, a ver si lo tengo a mano. Es virtual también, sí, es virtual. Bueno, ahora se los comparto en el chat. Quiero compartirles el enlace. Les muestro lo que tiene el curso para que le interese. En primer lugar, la introducción a la industria musical. Los operadores de la industria musical. Las majors o los mayors, que son las grandes discográficas que hay a nivel mundial. Sepan que hay solo 3 grandes discográficas a nivel mundial. Universal, Warner Chappell y... ¡ay! Se me fue la cabeza. Sony ATV. ¿Sí? Son las 3 majors. Se conocen majors porque manejan casi el 70% del mercado a nivel mundial de artistas y compositores, porque tienen dos alas. El ala editorial. Cuando ustedes vean Sony Publisher, son editoriales. Cuando ustedes vean Sony ATV o Warner Chappell o vean Universal o UMG, están viendo discográficas, que son las que fijan el fonograma. ¿Sí? El pantallazo del negocio de la música en cifras. Vieron que hay un dicho, a mí siempre me gusta hablar de esto porque es un preconcepto que nos han puesto, ¿no? Hay una canción muy, muy vieja que es de Los Auténticos Decadentes que decía te voy a dar con la guitarra en la cabeza porque no trabajaba, ¿se acuerdan de esa canción? Que se dice que de la música no se puede vivir, ¿sí? De la música no solo que se puede vivir, sino que no tienen idea la plata que mueve la música. No solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y la cantidad de trabajo que hay en esta industria una vez que uno ingresa. Así que van a ver varios de esos. El cliché de la música no se puede vivir, de la guitarra no se puede vivir. A ver, por ahí no puedes vivir tocando la guitarra, pero sí podés crear canciones sin saber, sin tener buena música, o sea, sin saber cantar.
no saber cantar, sino sin tener, ser desafinado, incluso siendo desafinado hoy con herramientas como el autotune, que son herramientas que te permiten regular la voz, podés llegar a cualquier lado. El segundo módulo, ¿sí?, tiene que ver con los derechos de autor y los derechos afines o conexos o derivados, ¿no? Que es la ley en detalle, la 11723, los derechos de autor, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales, todos los patrimoniales y todos los morales que hay en nuestra legislación, el autor y la obra musical, la idea versus obra, y los derechos afines, que son los derivados, ¿no? Los vemos en detalle. Después vemos en detalle cómo se registran las obras musicales. Hoy, el curso de hoy, fue un pantallazo de cómo hacemos la registración en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Pero en el curso vamos a ver los formularios, qué es lo que tenemos que acompañar, cómo lo tenemos que acompañar y de qué manera. Las entidades de gestión en la industria musical, ¿sí? Cómo funcionan, SADIC, ADICAPIF. De hecho, vamos a ver también, y les voy a enseñar que a veces no es necesario registrar en Argentina. Muchos autores registran afuera, de hecho España es uno de los grandes lugares donde se registran, porque permite la registración gratuita de todo. Lo único que haces es pagar un único ingreso de 15 euros. Sí, es cierto que después tenés que tener reproducciones, porque si no te dan de baja. Es decir, tenés que ya estar, si sos artista, autor y artista, tenés que generar, que es SGAE, ¿no? La Sociedad de Gestores de Autores y Editores. La protección de los derechos, el copyright, ¿sí?, el sistema anglosajón, el derecho de autor, obviamente, el Creative Commons, que es una licencia que hoy se está extendiendo mucho, que es de utilización, y el Fair Use. El Fair Use es una forma de utilizar la música sin tener que pagar por ella, también se verá en el curso. Y vemos las acciones civiles, penales y administrativas que hay, el famoso plagio y sampling, ¿no?, que hay dentro de la industria. Y por último, vemos los contratos más importantes de la industria. El contrato de edición musical, el contrato discográfico, con su variante del 360 o Burden Rights, y el contrato, se me fue, no sé qué otro contrato dice abajo, pero debe ser el contrato, no puse, sí, los contratos de management y de producción. Les dejo de compartir esto. Espérenme, que nunca me acuerdo cómo dejar de compartir. En el botoncito, ahí está. Les voy a pasar dos cosas antes de que termine la charla. La charla es una charla cortita, pero sumamente enriquecedora. Hay mucho contenido, pero está bueno verlo. Les voy a compartir dos cosas. Primero, que les puede servir. Les voy a poner en el chat. En primer lugar, si copian este enlace, a ver si lo puedo pasar. Bueno, si copian ese enlace, el enlace es para suscribirse al canal de YouTube, donde suele haber cuestiones de derechos de autor y otras de derechos reales. El Instagram para estar atento de todos los ¿cómo se dice? De todos los... no me sale el nombre. De todas las charlas que damos gratuitas. Y ahora les voy a compartir el enlace de este curso. ¿Sí? Si me dan un segundito que lo busco. Lo tenía por algún lado. ¿Dónde lo tengo? Bien, gracias. A ver. Ahí les paso el enlace para los que quieran suscribirse. Les voy a ser sinceros. El curso este es intensivo. Permite anotarse y es virtual, que preguntaban, es virtual, que otorga certificación de, ¿cómo se dice? Certificación de posgrado, otorgada por la Universidad de Morón. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Ahí está. Ahí está. Tiene cupos limitados. Y creo que eran 40 cupos y ya había cubiertos 25, sin difusión. Así que si piensan anotarse, les recomiendo que lo hagan rápido, ¿sí? Que no pierdan tiempo. Y empieza ya, de hecho creo que empieza en 20 días. Así que ahora se van a empezar a difundir. De hecho,
Mañana ya se va a difundir por los grupos de WhatsApp y por el Instagram, y ahí ya se ocupan enseguida los cupos. Así que si quieren participar, ya les he pasado el enlace. El curso, les comento un poquito del curso, el curso es asincrónico, es sincrónico y asincrónico, es decir que empieza el 11 del 4, 11 de abril, dura 4 semanas y es de 17 a 20 horas, ¿sí? Fuera del horario judicial, y quedan grabadas y tienen los materiales disponibles para descargar, ¿sí? Materiales como modelos de contratos y, bueno, obviamente los materiales de los audiovisuales que veremos. Si no se pueden conectar en el horario, como quedan grabados, se puede ver en cualquier momento. Eso lo hace asincrónico, además. María Lobelos, sí, te recomiendo que te inscribas rápido. Te va a servir si la querés asesorar a tu hija, te va a servir y mucho, y vas a saber cómo asesorarla con respecto a muchas cosas. Así que con esto ya los voy a liberar, los dejo. No sé si alguien tiene alguna duda, abro a preguntas. Una cosa más, si quieren participar, no sé si están todos ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp, pero si no están, pueden enviarnos un WhatsApp al número que ahí les acabo de colocar y los incorporamos al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Vuelvo a pasar todo de nuevo, todos los links rápidamente, así los tienen, quedan abajo de todo y ya damos por finalizada la charla de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta o algo antes de que ya la cortemos? ¿No? Si la pregunta es, ¿hay salida laboral? La respuesta es, te diría que te sorprenderías la cantidad de salida laboral que tenés y en cuántos lugares puedes trabajar. Ahora, después está en vos el saber dónde querés especializarte, ¿sí? Si tu idea es, Sebastián, si tu idea es entrar en una discográfica y trabajar desde una discográfica, y bueno, el mercado es bastante competitivo, ¿sí? Ahora, si tu idea es asesorar desde afuera, ¿sí? Te sorprenderías, porque artistas hay todos los días. Vos lo que tenés que pensar es, si vos pegás un artista conocido, te abre las puertas de un montón. Te lo voy a decir por experiencia personal. ¿Sí? Con que tengas uno, y no es difícil enganchar uno, ¿sí? Lo que pasa es que es cierto que es una industria muy desgastante y es bastante. Tenés que saber bastante de derecho internacional, en el sentido no de derecho internacional, sino más bien estas reglas que les hablaba de cómo funciona el copyright y cómo funciona el derecho de autor, que se ven en el curso. Porque la música es internacional, no es nacional. O sea, al ser internacional y con la llegada de las plataformas hoy reproducís en todo el mundo. Entonces, también a los que son artistas y que se anotaron en el curso más que nada porque querían decir, bueno, ¿cómo escribo mi obra? Y quiero ver, también les va a servir el curso porque les vamos a mostrar cómo se hacen. ¿Cuánto cobra un autor por regalía? A ver, es una respuesta. Hay un mal preconcepto en lo que estás diciendo. El autor no cobra regalías, el autor cobra derechos de explotación, ¿sí? Y cobra de las sociedades o las entidades de gestión colectiva. Ahora, si el autor celebra un contrato editorial, ahí cobra un adelanto. Adelanto en concepto de regalía, que es adelanto en concepto de lo que cobraría por los derechos de explotación de su obra si lo hubiera registrado. ¿Sí? ¿Cuánto cobra? Depende de la reproducción de la obra. Es literalmente, mientras más lo escuchan, más cobra. ¿Sí? No es que, ¿cuánto podría cobrar? Y mirá, si no la reprodujeron nunca la obra y no vas a cobrar nunca. Si ahora se hizo viral y la reproducieron y la hacen extensiva, y ahí no hay techo. Porque encima el derecho de autor lo vas a cobrar desde el momento en que lo inscribiste hasta el momento en que te mueras y lo van a seguir cobrando tus herederos 70 años después.
hasta 70 años después. O sea que una vez que lo registras, ya está. Siempre vas a cobrar. ¿Sí? De hecho, hoy en día, series como, por ejemplo, Strange Things y otras series que son muy populares, hacen conocidas canciones. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Casa de Papel. ¿Quién no conoce La Casa de Papel? ¿Quién no conoce la canción que hace a La Casa de Papel? ¿Sí? ¿Sí? Bella Chao. Perfecto. Esa canción, gracias a La Casa de Papel, hoy tiene y genera derechos de autor que son de simple remuneración porque fueron sincronizados. Pero los derechos de autor se siguen cobrando. ¿Sí? Habría que ver después si la obra es pública, ¿no? ¿Qué significa que la obra sea pública? Que el autor de esa canción es de 1800. Síganme, de 1800, murió en 1850. 70 años después de 1850 son 1920, listo, es de dominio público, no hay que pagar derechos de autor. Pero sí hay que reconocerle la paternidad de la obra. En los títulos finales va a tener que decir Viva Chao y el autor de la obra. Pero no es que le pagaron, le tiene que reconocer los obras morales. Ahora, si esa obra se hizo en Estados Unidos como rige el copyright, se extingue. El dominio público no tenés que reconocerle derechos morales a nadie nunca. ¿Me siguen? Bien. Bueno, si no hay dudas, no hay consultas. Hasta acá llegó lo que es el derecho de autor. Espero que les haya servido. Espero que hayan aprendido un poco. Espero que les haya picado el bichito de ingresar a la industria. Es muy entretenida. Es divertida. La verdad es esa. ¿Sí? No, da dolor de cabeza, da estrés, como todo en nuestra profesión, pero es lindo cuando salen bien las cosas en esto. Cuando un juicio nos sale y lo ganamos, bueno, pero acá es lindo porque no suele haber juicio, miren lo que les digo. Es todo negociación. Y si les gusta negociar, es un lindo ambiente. Bueno, buena semana, colegas. Los dejo. Hasta acá llegó la charla de hoy. Hasta luego.